Como se trata de un tema tan importante y delicado a la vez, yo quisiera y preparé unos comentarios por escritos puntuales que me voy a permitir leer y que dicen lo siguiente. Hace 22 años se expidió la Constitución de 1991. En ella se plasmaron cambios que mantienen su actualidad: el Estado social de derecho, la soberanía popular, la democracia participativa, los derechos fundamentales, la Corte Constitucional, la independencia judicial, la diversidad étnica y cultural y el Estado laico. Como lo señala el profesor Villavela Armencol de la Universidad de Camagüey en Cuba, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, el de los gobiernos alternativos, inició su gestación con nuestra Constitución. Muchas de las tensiones institucionales ocurridas en estos años se explican por la resistencia de quienes se han negado a aceptarla y han utilizado todo tipo de estratagemas, incluido el argumento del conflicto armado, para deslegitimarla. Uno de sus más feroces enemigos en la era del esplendor uribista dijo: cuando alguien quiera hacer algo serio para rescatar a Colombia del abismo al que ha sido arrojada, no podrá soslayar el ineludible desafío de romper en 1000 pedazos ese traje de arlequín que costureros tan ineptos tejieron en las deplorables jornadas del primer semestre de 1991. Ahora, desde la otra orilla, y como paradoja del debate sobre cómo alcanzar la paz, se han utilizado expresiones similares, como la de que la Constitución está andrajosa e irreconocible. Más allá de esta coincidencia, unos comentarios puntuales. La Constitución establece que la paz es uno de sus principios fundantes. El artículo 22 la consagra como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. En la Asamblea Constituyente participaron varios grupos que previamente dejaron las armas y se establecieron mecanismos para la paz futura. En los años siguientes, la Constitución no logró convertirse en el instrumento para la paz con las guerrillas que persistieron en la vía armada. Esa resistencia y el escepticismo que se fue generando impidieron la paz completa, derivó en el escalonamiento del conflicto y en la creación de ejércitos ilegales al servicio de élites regionales, articuladas en varios casos al poder político nacional. Todo esto ocurrió no bajo el alero de la Carta del 91, sino a contrapelo de sus mandatos democráticos. Pero la Constitución resistió. En el año 2004, la Corte Constitucional retiró una reforma que supuestamente se encaminaba a luchar contra el terrorismo y restringía drásticamente las libertades individuales. En el año 2000, la Corte Suprema de Justicia, en los años 2000, la Corte Suprema de Justicia judicializó a decenas de congresistas vinculados a la parapolítica. Miles de colombianos se han beneficiado de la acción de tutela. En octubre del 2007, millones se manifestaron a favor de la solución política negociada a través del mandato ciudadano por la paz. Las comunidades indígenas reclaman el derecho a la consulta previa que está en la Constitución para oponerse a los grandes proyectos de las multinacionales. Incluso en el campo de la lucha política electoral, en donde sus logros son más controvertidos,
y el establecimiento tradicional parece inexpugnable, se han logrado avances democráticos impensables con la Constitución del 86. Es el caso del alcalde Petro, avasallado por una conspiración de alta intensidad en la cual participan varios opositores de la Constitución actual. Ese proceso constituyente es irrepetible, porque las circunstancias históricas que derivaron en la Asamblea del 91 fueron especiales, y porque los sectores de la insurgencia que negociaron la paz le apostaron más a la inconformidad ciudadana que a las concesiones en la mesa de negociaciones. De otra manera, muy seguramente no se hubiera podido convocar la constituyente. Todo esto desembocó en un proceso inédito que permitió las elecciones de una asamblea soberana, con sufragio directo, con garantías para las nuevas fuerzas, en circunscripción nacional y con financiación estatal de la campaña electoral. Promover y respaldar el proceso de paz desde la Constitución del 91 no implica el inmovilismo político o la defensa del statu quo actual. Quienes participamos en la causa de esta Constitución nos sentimos incómodos cuando al mismo tiempo, desde la Casa de Nariño, se promueven reformas constitucionales de signo regresivo. En 3 años contabilizamos 8 enmiendas, la mayoría regresivas, la sostenibilidad fiscal, el fuero militar, las reglas para centralizar el manejo del sistema de regalías y el levantamiento del régimen de impedimentos que permitió a los congresistas votar la fallida reforma a la justicia, que luego de una intervención ciudadana fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. Esta es una segunda paradoja. La Constitución amerita protegerse de algunos de sus supuestos defensores institucionales. Ahora que se baraja la posibilidad de una asamblea constituyente, transitamos, como ya lo dijo Ana Teresa, un momento histórico distinto. La opinión pública desea la paz, pero es escéptica frente a sus resultados. Existe una derecha hirsuta que en la próxima coyuntura electoral tratará de cabalgar sobre los riesgos que presenta para el establecimiento un pacto de ruptura institucional. Las fuerzas progresistas, más comprometidas con el cambio, no se encuentran en su mejor momento. Algunas persisten en caminar separadas y todas temen no lograr el umbral electoral en las elecciones del 2014. El sistema político se está cerrando peligrosamente y, de no ocurrir algo especial, tendríamos un Congreso sin espacio para el pluralismo político. Asistimos a una especie de involución que amenaza los espacios democráticos. Así, ¿qué resultados podría esperarse de una asamblea constituyente? Por supuesto, la Carta del 91 no es un inamovible y tiene vacíos que deben discutirse, entre ellos cómo lograr un sistema electoral y de partidos realmente transparente y democrático. Una de las 38 reformas suprimió la independencia del órgano electoral y otra estableció el voto preferente, que ha fortalecido el clientelismo. Allí se encuentra buena parte de la explicación del por qué la Constitución ha perdido su aliento reformista. Su desarrollo quedó en manos de un Congreso que no le sirve a la democracia. El ritual del proceso constituyente, sin una fuerza política actuante y en ascenso, caería en el vacío y en la historia muchas veces repetidas del ilusionismo constitucional, del nominalismo constitucional. Ahora nos enfrentamos a los escándalos de todos los días: el robo de recursos públicos, el uso del poder en beneficio de las élites, el apocamiento institucional de la justicia
atrapada en el reparto de beneficios de todo tipo, el uso de los órganos de control como mecanismo de justicia selectiva y discriminatoria. Es urgente una reforma política de verdad. Esa reforma debería liderarse desde la civilidad y desde las nuevas insurgencias ciudadanas. No es hora de crearles más garantías a los congresistas, como el de la doble instancia o el levantamiento de sus inhabilidades, sino el de endurecer el control ciudadano sobre la actividad política en todas sus esferas. Varios temas planteados por las FARC en punto a la participación política son conducentes, necesarios e inaplazables. Sin embargo, es improbable que todos ellos se pacten en la mesa de La Habana, no porque no sea deseable, sino porque las condiciones políticas y el contexto existente, además de las percepciones sobre el momento del conflicto armado, lo dificultan. Es necesario construir una nueva agenda que se conecte con la ola de la pasión civil que existe en este continente, ojalá en el escenario del posconflicto. Tal vez sea necesario en ese momento hablar de una segunda generación de reformas constitucionales para la democracia, tomando como punto de partida lo conquistado en el año 91. Pero esas reformas deberían promoverse y concretarse desde acá, en el campo de la acción política ciudadana. La Constitución, pues, no es un obstáculo para la paz, ni menos un inamovible, pero sería un error histórico pretender ampliar el escenario de la política sin tener en cuenta su potencial democrático que hoy en día sigue vigente. Muchas gracias.